Cuando su padre puso su última carta sobre la mesa, lo que perdió no fue dinero, sino a su propia hija. Elara fue vendida como deuda a un despiadado jefe tribal en una mesa de juego. Pero esa chica a la que su padre gastó como un objeto, se convertiría en el amor incalculable del mayor guerrero de la tribu. En los casinos llenos de humo y penumbra de Zanzíbar, el nombre de Silas Vance alguna vez se pronunciaba con respeto, pero ahora solo era Silas el perdedor. El alcohol y la codicia habían consumido a este hombre que una vez fue un rico mercader. Su única posesión valiosa era su hija de 19 años, Elara, que esperaba fuera en el carruaje y que había heredado la belleza e inteligencia de su madre. Al otro lado de la mesa estaba Kaelen, el jefe tribal más temido de la región, que conocía las leyes de la selva, no las reglas de la civilización. Kaelen estaba allí no solo para probar suerte, sino para conocer a los mercaderes que amenazaban sus tierras. En su última mano, Silas lo había perdido todo: su barco, su casa y su honor. Con los ojos inyectados en sangre y las manos temblorosas, hizo una última oferta. Una mano más. Si gano, lo recupero todo. Si pierdo, mi hija es tuya. Kaelen miró a Silas con disgusto. Que un padre pusiera su propia sangre sobre la mesa era un insulto a su sentido del honor. Pero Kaelen también necesitaba un plan. Acepto, dijo con voz gélida. Se mostraron las cartas. Silas había perdido de nuevo. Cuando Elara entró llamada por su padre, la preocupación en su rostro dio paso al horror. Su padre, evitando su mirada, susurró: «Lo siento, Elara, ahora le perteneces». Cuando Elara comprendió la situación, no gritó ni lloró. Simplemente miró el rostro de su padre con un silencio que golpeó como una bofetada. Luego se volvió hacia Kaelen. «No soy un objeto», dijo, aunque su voz temblaba. Su mirada era firme. «No puedes ganarme con una baraja de cartas». Kaelen se detuvo ante la inesperada valentía de la chica. Esperaba a una niña llorosa. Frente a él había una mujer con tormentas en los ojos. «Tú no eres una ganancia», dijo Kellen con dureza. «Eres una deuda, y las deudas deben pagarse». Sacó a Elara de esa habitación llena de humo, agarrándola del brazo. Elara sentía la frialdad de la traición de su padre en el calor abrasador de la mano de Kellen. El viaje a la tribu de Kaelen, las lanzas negras, fue para Elara tanto un cautiverio como un proceso de observación. Kaelen no la trataba con crueldad, pero había levantado un muro infranqueable entre ellos. Cuando llegaron a la tribu, lo que esperaba a Elara no fue una cálida bienvenida, sino miradas hostiles. Las mujeres de la tribu hablaban con odio de esta muñeca adornada de piel pálida, especialmente Nila, la amiga de la infancia del jefe y la guerrera más hábil de la tribu, desenvainó su espada en cuanto vio a Elara. Nila esperaba ser la esposa de Kaelen, y la llegada de esta mujer extranjera fue un golpe a sus sueños. «¿Por qué has traído a esta cosa débil?», le preguntó Nila a Kaelen. «¿De qué sirve si no es para ser una carga?». Kellen empujó a Elara al centro de la tribu. «Ella es el precio de los pecados de su padre», dijo. «Aquí no vivirá como una princesa, trabajará como todos los demás. Si no puede sobrevivir, esa es su debilidad». Kaelen entregó a Elara a la supervisión de Nila. Esto era entregar el cordero al lobo. Nila le dio a Elara los trabajos más pesados: moler maíz de la mañana a la noche, lavar las pieles más sucias en el río. Las manos de Elara sangraban, su piel de seda se quemaba con el sol. Pero Elara no se rindió. Había algo que había aprendido en las mesas de juego de su padre. Si quieres vencer a tu oponente, primero debes aprender su juego. Elara no solo trabajaba, también observaba el idioma de la tribu, las plantas, las rutas comerciales. Una noche, mientras Nila y las otras mujeres se burlaban de ella junto al fuego, Elara estaba sentada en silencio en su rincón. En ese momento, vio a un grupo de mercaderes europeos entrar en la tienda de Kaelen. Los hombres tenían papeles en las manos y una sonrisa astuta en sus rostros. Elara conocía esa sonrisa. Era la sonrisa de los hombres que habían arruinado a su padre. Sus instintos le decían que algo iba mal. A pesar de su cansancio, se arrastró hasta la parte trasera de la tienda y comenzó a escuchar. Lo que oyó era un plan que destruiría no solo a Kellen, sino a toda la tribu. En la tienda, los mercaderes le presentaban a Kaelen un tratado complicado. «Si firmas este papel», decía el intérprete del mercader, «te daremos cajas llenas de armas. A cambio, solo queremos ese pantano improductivo río abajo». Kaelen sabía que necesitaba armas porque las tribus rivales estaban presionando sus fronteras. Estaba a punto de confiar en las palabras del intérprete. Elara se quedó horrorizada ante lo que oyó.
Ese pantano improductivo era en realidad el corazón de los ríos subterráneos que alimentaban las fuentes de agua de la tribu, y los mercaderes planeaban secarlo para hacer una mina de diamantes. Si Kaelen firmaba, la tribu moriría de sed. Sin pensarlo un momento, Elara irrumpió en la tienda. Los guardias intentaron detenerla, pero ella gritó: «¡Deteneos!». Los mercaderes y Kaelen se volvieron hacia ella sorprendidos. «Este tratado es una mentira», dijo Elara, mirando directamente a los ojos del mercader. Luego, habló en el propio idioma del mercader, inglés-francés, con un acento impecable. «¿No le habéis dicho al jefe que conocéis las reservas bajo el pantano y que cortaréis el agua?». El rostro del mercader se puso blanco. Aunque Kellen no entendía lo que Elara decía, sintió el miedo del mercader y la fuerza afilada en la voz de Elara. Elara se volvió hacia Kellen y le explicó uno por uno los verdaderos términos que el intérprete no había traducido. Kellen se levantó furioso y rompió el tratado. Después de echar a los mercaderes, se quedó a solas con Elara en la tienda. Por primera vez, no la miraba como una deuda o una carga, sino como una mujer. «¿Por qué?», preguntó Kellen. «Te traje aquí a la fuerza. ¿Por qué me has salvado?». «Porque», dijo Elara, «odio que hombres como mi padre engañen a personas honorables como tú. Yo no soy mi padre, Kellen». Esa noche, el hielo en los ojos de Kellen comenzó a derretirse. Pero fuera de la tienda, el fuego de los celos en el corazón de Nila, que los escuchaba, había dado paso a un odio mortal. Elara se había ganado la confianza del jefe, pero ahora se había convertido en el objetivo número 1 de la guerrera más peligrosa de la tribu. El hecho de que Elara revelara el plan de los mercaderes no había logrado que la tribu la recibiera como a una heroína. Al contrario, esta situación la había convertido en una espía, más peligrosa a los ojos de Nila. Nila alzó la voz en el consejo de la tribu. «Esa mujer habla el idioma del enemigo. Conoce sus trucos porque ella también es una de ellos. Hoy parece habernos salvado, pero ¿quién sabe si mañana no nos venderá?». Kellen veía los celos de Nila, pero tampoco podía ignorar el miedo de su pueblo. Decidió no separarla de su lado para proteger a Elara. Esta cercanía permitió a Elara conocer mejor a Kellen. Debajo de ese jefe duro y temido, había un hombre solitario que se preocupaba por su pueblo. Elara no solo le enseñó idiomas, también le dio lecciones de estrategia y diplomacia. Kellen, por su parte, le enseñó a Elara a sobrevivir en el bosque y a rastrear. Sin embargo, Nila era una cazadora que no toleraba la espera. Durante la tradicional caza a la luz de la luna de la tribu, planeó atrapar a Elara sola en las profundidades del bosque. Cuando comenzó la caza, Elara no se apartó del lado de Kellen. Pero en lo profundo del bosque, oyeron el grito de una gacela herida. Cuando Kellen se alejó para investigar el sonido, Nila emergió de entre las sombras. Llevaba su lanza en la mano y el deseo de matar en los ojos. «Tu lugar no está aquí», dijo Nila. «Kellen es mío». Elara sabía que no tenía a dónde huir. Se puso esa máscara de sangre fría que su padre usaba al farolear en la mesa de juego. «No lo amas, Nila», dijo con voz tranquila. «Tú solo quieres su poder, pero él busca a alguien que entienda su corazón, no a alguien con quien compartir su poder». Estas palabras enfurecieron aún más a Nila. Arrojó su lanza. Elara se esquivó en el último momento, pero la lanza le rozó el brazo. Justo cuando Nila iba a hacer su segundo movimiento, una amenaza mayor apareció desde la oscuridad del bosque. Los mercenarios de los mercaderes habían regresado para vengarse de Kellen por romper el tratado, y habían encontrado a Elara y Nila indefensas. Los mercenarios rodearon a las dos mujeres. Nila levantó su lanza para luchar contra los enemigos de la tribu, pero la superaban en número. Elara conocía la crueldad de estos hombres. «¡Nos rendimos!», gritó Elara, ante la mirada atónita de Nila. Los soldados las ataron y las arrastraron a su campamento junto al río Nila. Siseó a Elara. «¡Cobarde! Nos has entregado sin luchar». Elara susurró. «Si hubiéramos luchado, habríamos muerto. Ahora hemos ganado tiempo, Kellen nos encontrará». Pero el orgullo de Nila no aceptaba ser salvada por una esclava. En el campamento, el líder de los mercaderes comenzó a interrogarlas. Su objetivo era usar a Elara como baza contra su padre y vender a Nila en el mercado de esclavos. Al caer la noche, Elara hizo un truco para distraer al guardia con las manos atadas. Engañó al guardia con un truco de cartas que había aprendido de su padre y logró coger la llave. Una vez libres, Nila quiso huir, pero Elara la detuvo. «Si huimos sin más, Kellen caerá en una trampa. Estos hombres tienen barriles de pólvora.
Los harán explotar todos cuando Kaelen venga aquí. Elara y Nila tuvieron que formar una alianza forzosa. Mientras Elara preparaba trapos empapados en agua para inutilizar los barriles de pólvora, Nila neutralizaba silenciosamente a los guardias. Dos mujeres opuestas, codo con codo, sabotearon el campamento enemigo. Justo cuando iban a escapar, Kaelen y sus guerreros asaltaron el campamento. El conflicto fue caótico. Cuando el mercader apuntó a Kaelen, Elara le advirtió y Nila derribó al mercader con la lanza que arrojó. Cuando terminó la batalla, el campamento estaba en llamas. Kaelen se sintió aliviado al ver que ambas mujeres estaban vivas. Pero la verdadera sorpresa fue la actitud de Nila. Miró a Elara. Todavía había celos en sus ojos, pero el respeto había reemplazado al odio. No luchó como una guerrera, le dijo Nila a Kaelen, pero pensó como una guerrera. Su regreso a la tribu fue una marcha triunfal. Con la aprobación de Nila, la tribu cambió su forma de ver a Elara. Ya no era la esclava de la deuda, sino la salvadora astuta. Sin embargo, había tristeza en el corazón de Elara. No podía olvidar el momento en que su padre la vendió. Kaelen notó la tristeza de Elara. La llevó a la orilla del río. «Tu deuda está pagada», dijo Kaelen. «Ahora eres libre. Si quieres, te llevaré al puerto más cercano. Puedes volver a casa». Esta era la libertad que Elara había estado esperando. Pero al mirar a los ojos de Kaelen, comprendió que su hogar ya no eran esos casinos llenos de humo ni las frías mansiones. Su hogar eran estas tierras salvajes y el lado de este hombre honorable. «No tengo un hogar al que ir», dijo Elara. «Mi padre me vendió como a un objeto, pero tú me viste como a un ser humano». Kaelen tomó la mano de Elara. «No», dijo, «yo te vi como la otra mitad de mi alma». Kaelen le dio a Elara el regalo más valioso de la tribu, un brazalete de marfil que había pertenecido a su madre. Era una propuesta de matrimonio. Justo en ese momento, un jinete apareció en la frontera de la tribu. Era Silas, el padre de Elara. Lleno de arrepentimiento, había regresado con el dinero que había ganado para recuperar a su hija. «Hija mía», suplicó Silas, «déjame enmendar mi error, te llevaré a casa». Elara miró a su padre. La niña pequeña que una vez lo había admirado ya no existía. Frente a él estaba una mujer que había encontrado su propia fuerza. «Mi hogar es este, padre», dijo Elara. «Me perdiste en un juego de cartas, pero yo aquí he ganado algo que tú nunca podrás tener: honor y amor verdadero». Silas vio la determinación en los ojos de su hija y se alejó cabizbajo. Ese día se celebró la boda de Elara y Kaelen. Nila estuvo a su lado como madrina de Kaelen. Elara no vistió un traje de novia blanco, sino un vestido tejido con los colores de la tribu. En estas tierras, a las que llegó como hija de un jugador, reinó como la reina y la mayor estratega de un guerrero. Y todos comprendieron que la deuda del jugador había sido la mayor bendición pagada a la tribu.